La realidad como construcción mental, hacia la arquitectura del multiverso. Para abordar el concepto de multiversos y realidades paralelas, es crucial comenzar por una reflexión profunda sobre nuestra propia realidad. Lo que experimentamos no es la realidad en sí, sino una interpretación de ella, una proyección cerebral. Su mente toma la luz, el sonido y las texturas, y las traduce creando el mundo que percibe, colores, sonidos, y sensaciones que son organizados y presentados como una experiencia coherente. Cuando usted cierra los ojos, el mundo no desaparece, simplemente deja de ser proyectado en su pantalla mental. La realidad no está fundamentalmente ahí fuera, sino que es una construcción interna, limitada por nuestra capacidad perceptiva. La restricción perceptiva, el espectro oculto. Nuestra percepción es, por naturaleza, restringida. Solo podemos captar un pequeño rango del vasto espectro de luz y sonido. Existen innumerables frecuencias vibrando a nuestro alrededor, como el infrarrojo, los rayos X o los rayos gamma, que nuestros sentidos biológicos no pueden detectar. Esta limitación plantea la pregunta inquietante: ¿qué hay más allá de lo que podemos decodificar? Aquí es donde entran los conceptos de dimensiones o mundos paralelos. Una dimensión no es necesariamente un lugar distante en el espacio, sino un conjunto de vibraciones o frecuencias que nuestro cerebro es incapaz de sintonizar. Analogía de la radio: imagine una radio. Múltiples estaciones de radio, realidades, están emitiendo simultáneamente en el mismo espacio físico. Sin embargo, usted solo escucha una, aquella a cuya frecuencia está sintonizado el dial de su aparato, su cerebro. De forma análoga, realidades completas pueden estar coexistiendo con la suya, invisibles a sus sentidos actuales. Estas dimensiones vibran en otros niveles de frecuencia, y nuestra conciencia ordinaria simplemente no tiene acceso a ellas. La conciencia como sintonizador. No se necesita una explicación puramente esotérica para entender este marco. Posturas de la neurociencia y corrientes metafísicas, como la teosofía, convergen al sugerir que todo es mente, que la realidad es, en esencia, una creación mental. Si esto es cierto, entonces un mundo de los muertos o un plano etérico no existirían en un lugar geográfico lejano, sino coexistiendo con nosotros en un rango vibratorio distinto que no podemos captar. Los planos de existencia son una arquitectura de la realidad diaria, no solo una creencia. Trascender los límites biológicos. Esto nos lleva a una idea clave y operativa. Si pudiéramos modificar la actividad del cerebro para ampliar el rango de frecuencias que interpreta, podríamos potencialmente sintonizar otras dimensiones. Si cambiáramos la forma en que el cerebro decodifica la realidad, cambiaría lo que usted percibe. La realidad que conocemos no es todo lo que existe, es solo todo lo que nuestra mente biológica puede decodificar. Las otras realidades están aquí, vibrando en otros niveles, esperando que nuestra conciencia pueda alcanzarlas. Al usar un dispositivo tecnológico, interactuando con el campo neuronal, no solo estaríamos ampliando la visión, estaríamos accediendo a un nivel de realidad que la evolución biológica nunca nos permitió alcanzar. Sería como abrir por primera vez una ventana hacia una realidad que siempre ha permanecido oculta a los sentidos humanos. Frecuencias de la realidad, síntesis neurocientífica y matemática. La base neurocientífica, el cerebro como decodificador exclusivo. Desde la neurociencia, la idea de que la realidad es una construcción interna tiene un soporte sólido. Realidad filtrada y reducida: el cerebro no ve el mundo, recibe pulsos eléctricos, datos brutos, de los órganos sensoriales. Estrictamente hablando, el cerebro está en oscuridad y silencio dentro del cráneo. Es un filtro biológico que reduce miles de millones de bits de información por segundo a la cantidad mínima necesaria para la supervivencia y la acción. Lo que llamamos realidad es el modelo más útil que el cerebro ha construido. El neurocientífico Anil Seth describe la conciencia como una alucinación controlada. El cerebro constantemente hace predicciones basadas en la experiencia pasada y usa la información sensorial para corregir esas predicciones. Esto explica por qué si cambiamos la actividad cerebral, con meditación, psicodélicos o ciertos dispositivos, la percepción del tiempo, el espacio y la identidad se altera radicalmente, sugiriendo que estos son parámetros flexibles de la construcción cerebral. Implicación para el multiverso: si la realidad es una interfaz creada por el cerebro, la pregunta no es ¿dónde están las otras dimensiones?, sino ¿qué frecuencias de información está mi cerebro eligiendo ignorar? La clave está en modificar esa interfaz.
La base matemática, dimensiones como ortogonalidad y frecuencias. Para darle un rigor conceptual a la analogía de la radio, frecuencias que coexisten, recurrimos a la física y las matemáticas. La perspectiva de las ondas, análisis de Fourier. Frecuencia, en el mundo de las ondas, luz, sonido, electromagnetismo, dos señales pueden coexistir perfectamente en el mismo espacio físico sin interferir, siempre y cuando tengan frecuencias distintas. La transformada de Fourier es la herramienta matemática que descompone cualquier señal compleja en la suma de sus frecuencias constituyentes. Analogía, su realidad actual es una frecuencia principal que su cerebro está sintonizando. Las otras realidades son otras frecuencias que están vibrando en el mismo lugar, pero son ignoradas por el dial de su conciencia. Perspectiva de las dimensiones, álgebra lineal. Dimensiones, ortogonalidad en matemáticas, álgebra lineal. Las dimensiones son formalizadas como ejes ortogonales. Un eje ortogonal es aquel que es completamente independiente y perpendicular a todos los demás. Por ejemplo, el eje X es ortogonal a Y y Z. Analogía, una nueva dimensión o plano de realidad, el multiverso, podría no ser simplemente un lugar lejano, sino un eje de existencia completamente ortogonal, independiente, a nuestros ejes X, Y, Z y tiempo. Aunque compartamos el mismo punto, X, y Z, la otra realidad se extiende a lo largo del nuevo eje que nuestro sistema perceptivo no puede medir o recorrer. Yo soy Tony Hacker. La conclusión es poderosa. La neurociencia valida que somos la máquina que filtra el universo, y la física matemática provee el lenguaje para entender que los multiversos son simplemente otros estados de vibración, u otras direcciones ortogonales que ya coexisten con nosotros.